Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, auditorio del debate. Con gusto está aquí con ustedes Josué Medina para platicar acerca de las noticias más relevantes a nivel local, nacional y estatal. Así que los invitamos a que se queden con nosotros, no se despeguen y sobre todo también se suscriban, dejen sus comentarios sobre, bueno, qué les parece las iniciativas que se han dado en las últimas horas, los hechos también y bueno, tal vez alguna denuncia ciudadana, pues nosotros nos las puede hacer llegar con mucho gusto. Y comenzamos porque, bueno, de nueva cuenta los transportistas de carga en Sinaloa han manifestado su inconformidad ante el reciente aumento en las tarifas de casetas, el cual aseguran impacta directamente en su economía y podría detonar protestas en los próximos días. Sí, así como lo escuchó, luego que finalizara una protesta la semana pasada, podría iniciar una de nueva cuenta. De acuerdo con Rigoberto López González, presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Sinaloa, el incremento aplicado oscila entre el 5% y hasta el 8% para unidades de más de 5 ejes, mismo que eleva significativamente los costos de operación. El líder transportista señaló que actualmente el cobro por unidad puede superar los 600 pesos por tramo, una tarifa que consideran excesiva, sobre todo ante las condiciones de algunas carreteras que afirman no se encuentran en óptimo estado. Además, argumentó que el cobro de casetas en Sinaloa se ha extendido por más de 32 años, superando lo que establece la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, donde, según su interpretación, se contempla una vigencia de 20 años para este tipo de concesiones. Las declaraciones que estuvo dando directamente y concisamente fueron las siguientes. Si no protestamos, nos van a cobrar toda la vida, incluso a nuestros hijos, estuvo expresando al advertir que la situación ha generado molestia generalizada entre el gremio. Ante este escenario, transportistas informaron que ya trabajan en la planeación de una posible protesta en la autopista Culiacán-Mazatlán, misma que podría incluir la toma de casetas como medida de presión para ser escuchados. Además, indicó que esta movilización ha sido analizada desde hace al menos 3 años y actualmente, les platico, auditorio, se encuentran asesorando para poder legalmente evitar incurrir en delitos durante las acciones que decidan emprender. Asimismo, Rigoberto López estuvo señalando que forma parte de una coalición de entre 8 y 10 organizaciones a nivel nacional, mismas que coinciden en que las autopistas con más de 2 décadas de concesión no deberían continuar cobrando. Entre sus principales demandas de los transportistas se encuentran la siguiente. Ellos piden implementación de tarifas preferenciales para usuarios, pues que de manera frecuente se encuentren transitando por ellas, especialmente para quienes las utilizan, como decíamos, de manera diaria en todo el estado de Sinaloa. Destacaron también que en algunos tramos, como los que conducen hacia el norte del estado, ya existen descuentos de hasta el 50%, por lo que consideran viable que este mismo esquema se replique en otras casetas como la de Costa Rica y Mármol. En ese sentido, bueno, ya algunos, decíamos, algunos transportistas han alzado la voz, ¿no? Y este reciente incremento en las tarifas de casetas en Sinaloa señalan que representan un impacto directo en la economía de transportistas, empresas y ciudadanos al elevar los costos de operación y afectar también por ende la competitividad del sector. Eso lo estuvo advirtiendo la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Esto en Los Mochis, Sinaloa. La dirigente empresarial señaló que el aumento se suma a otros factores que ya presionaban al sector, como el encarecimiento del combustible y la canasta básica. Bueno, pues la empresaria estuvo indicando que aún existen anuncios de mantenimiento por parte del gobierno del estado, donde, bueno, las condiciones actuales de algunas, pues siguen siendo deficientes estas vías, ¿no? Por lo que incluso ha derivado en accidentes. De hecho, ya le hemos platicado, en un par de días anteriores se han dado a conocer algunos accidentes. En este panorama planteó la necesidad de modernizar la infraestructura en la carretera de la entidad. ¿Qué opina usted, amable transportista, amable sinaloense, que viaja día a día y o de manera esporádica también, ¿no? Pero que suele usar estas vías? ¿Se les hace justo ese incremento? ¿Es necesario que acudan a otra instancia? Bueno, déjenos de aquí en los comentarios. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido un crítico constante de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Esto por su manejo de las tasas de intereses. Trump ha expresado su descontento con la falta de recortes agresivos en las tasas, lo que considera necesario para estimular la economía.
En una entrevista con Fox Business, Trump declaró: tendré que despedirlo. Si Powell no deja su cargo al finalizar su mandato, bueno, pues ya está tomando esta represalia. El gobierno de Trump ha ejercido presión sobre la Fed en varias frentes. Se ha iniciado una investigación sobre Powell sobre supuestos sobrecostos en obras de renovación dentro de esta institución. Además, ha intentado destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook. Estas acciones han sido vistas por algunos como intentos de influir políticamente en el Banco Central, lo que ha generado críticas y resistencia en el Senado. Por su parte, Donald Trump ha nombrado al exbanquero central Kevin Walsh como su candidato para suceder a Powell. Sin embargo, Walsh debe ser confirmado por el Senado de Estados Unidos para poder asumir este mismo cargo. Bueno, día a día, Donald Trump se sigue viendo envuelto en polémicas por su parte y también en el plano internacional. El gobierno de Canadá ha comenzado una fase crítica en su gestión fronteriza al advertir formalmente a decenas de miles de migrantes sobre su expulsión inminente del país. Esta medida responde a una reestructuración de las políticas de asilo que busca reducir la presión sobre los sistemas de acogida nacionales. Las autoridades han instado a los solicitantes que ingresaron por vías no oficiales a abandonar el territorio canadiense de forma voluntaria. Esto bajo amenazas de una orden de deportación forzosa hacia Estados Unidos. Esta escalada en la política migratoria canadiense se produce tras la implementación de reformas legales que limitan las garantías también procesales para quienes se le dieron distintos puntos de control fronterizo. En ese sentido, el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá ha comenzado el envío masivo de notificaciones e individuos que cruzaron la frontera desde el territorio estadounidense. El objetivo es desarticular el flujo migratorio regular que ha crecido de manera sostenida en los últimos años. La base también jurídica de estas acciones es la denominada Ley C-12, una reforma migratoria que entró en vigor con el objetivo de agilizar las expulsiones. Esta legislación, amable auditorio, está eliminando también la posibilidad de que los migrantes tengan una audiencia ante el Consejo de Inmigración y Refugiados, un paso que anteriormente garantizaba un análisis individualizado de cada caso. Al suprimir este derecho procesal, el Estado canadiense acelera el retorno de personas cuya entrada se considera violación a los acuerdos bilaterales de seguridad. Para este año 2026, los efectos de esta ley son evidentes en la saturación de servicios de asesoría legales y además también la normativa establece que las personas que ingresaron al país después de junio del año 2024 y hace para 2 años esperaron más de uno para poder formalizar su solicitud de refugio y pierden automáticamente el acceso a las audiencias del CIER. Esa restricción técnica ha dejado miles de familias en un limbo jurídico sin mecanismos de defensa para evitar lo que sería su traslado a los centros de detención en la frontera sur. Ya Canadá está tomando también restricciones y ha iniciado una deportación masiva de más de 30,000 migrantes que se encuentran de manera irregular en el país y los deportan hacia Estados Unidos. Por su parte, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Bakai, reafirmó que Irán tiene el derecho inalienable de enriquecer uranio para fines pacíficos. Sin embargo, Bakai indicó que el nivel de enriquecimiento es un tema negociable. Esta declaración se produce en un contexto de creciente tensiones en Oriente Medio, donde el uso de la energía nuclear sigue siendo un tema delicado y de gran interés internacional. En respuesta al bloqueo estadounidense de sus puertos, el ejército iraní ha amenazado con obstruir las exportaciones a través del Mar Rojo. Aunque por su parte Irán no tiene acceso territorial a esta vía marítima, la amenaza subraya la gravedad de tensiones actuales. Este bloqueo, amable auditorio, podría violar el alto al fuego vigente, complicando aún más la situación en la región. Irán ha confirmado que mantiene contacto con Estados Unidos, esto a través de Pakistán, tras el fracaso de las recientes negociaciones en Islamabad. Según Ismail Bakai, se han intercambiado varios mensajes desde el regreso de la delegación iraní a Teherán.
Este canal de comunicación podría ser crucial para aliviar las tensiones y buscar lo que sería una solución diplomática al conflicto que se está viviendo en Medio Oriente. Y ya como parte también de noticias a nivel nacional y también a nivel estado, les comento que integrantes del grupo interinstitucional y multidisciplinario han interpuesto una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa. La queja, que tiene un folio 2026 diagonal 32764, señala una omisión sistemática y una simulación institucional en el seguimiento de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Este mecanismo se encuentra paralizado mientras los índices de violencia feminicida alcanzan niveles históricos. Les comento también y agregando que José Ramón Guzmán Serrano, abogado y docente universitario, integrante del JIM, presenta el recurso legal este 12 de abril del 2026, donde acusó directamente al gobierno del estado de conducirse con simulación en la atención de la violencia de género. Según el documento, el mecanismo de alerta, que está vigente desde marzo del 2017 para los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato, es inoperante. Guzmán Serrano sostiene también que la autoridad estatal falló los últimos meses en su obligación de proteger la vida e integridad de las mujeres sinaloenses, limitándose también a mantener el mecanismo de manera nominal sin ejecutar acciones reales de evaluación y seguimiento. La denuncia, de la cual este medio de comunicación, El Debate, tiene una copia, detalla una falta de actividad por parte de las autoridades responsables. De acuerdo con los lineamientos, el JIM debe sesionar aproximadamente cada 90 días para poder monitorear los avances de la AVGM. Sin embargo, la última sesión registrada ocurrió el pasado 27 de marzo del 2025, ya hace pues un año. Esta inacción, según la queja, provocó que las labores de monitoreo y evaluación periódica se suspendieran por más de un año sin que la Secretaría de las Mujeres haya proporcionado informes nuevos o motivos de justificar esta parálisis que se ha dado en este, pues ya, año y pasadito de la última sesión que se tuvo. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa presentó el informe oficial sobre los hechos registrados el día de ayer, 14 de abril de 2026, alrededor del estado. Entre los casos más relevantes, se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, de esto derivado de la localización de una persona sin vida en la colonia Las Quintas, en Culiacán. En un segundo hallazgo que se estuvo presentando, que movilizó a las autoridades de seguridad, se estuvo reportando la localización de dos osamentas humanas, de la cual vamos a estar platicando más adelante. Este descubrimiento tuvo lugar en las inmediaciones del Libramiento Mazatlán-Culiacán, donde los peritos ya realizaron las diligencias correspondientes para su identificación. Con respecto a los delitos que afectan al patrimonio de los ciudadanos, la unidad especializada de robo de vehículo correspondiente a la región centro de Sinaloa estuvo confirmando que se registraron o se han dado 3 denuncias formales durante la jornada del martes. Por su parte, en lo que es la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, estuvo comentando una preocupante incidencia en la misma región centro. En total se estuvieron abriendo 4 carpetas de investigación vinculadas directamente a lo que es el delito de privación de libertad personal. Frente a estos acontecimientos, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reiteró su compromiso inquebrantable en mantener informados a la sociedad sobre la incidencia delictiva y, por supuesto, también los avances en materia de procuración de justicia en la entidad. Pues ahí está, amigos, y bueno, vamos a platicar un poquito de los hechos que se dieron el día de ayer y comenzamos con la tarde-noche ya. Se estuvo registrando un ataque armado contra una vivienda al sur de la ciudad de Culiacán, el cual dejó como saldo 2 personas detenidas por el ejército mexicano y un vehículo incendiado, generando también fuerte movilización de autoridades. Este hecho fue reportado alrededor de las 9 de la noche sobre la calle Azucena, entre la avenida Liberalismo y la calle Leyes de Reforma, en las inmediaciones del conocido también Parque Culiacán 87, donde sujetos armados incendiaron un vehículo sedán y dispararon contra una casa posteriormente. De acuerdo con la información sobre la avenida México 68,
Fueron detenidos dos hombres por elementos federales, sin embargo, hasta el momento se desconoce si están directamente relacionados con el ataque. Al sitio estuvieron acudiendo elementos del cuerpo de bomberos, quienes han logrado, bueno, sofocar el incendio de este automóvil sin que haya sido consumido parcialmente por el fuego. Cabe señalar que minutos después, agentes de la Policía Estatal Preventiva estuvieron arribando a la zona para poder reforzar la seguridad y resguardar el área. Con este hecho fue con el que estuvo cerrando los ataques de seguridad de este martes. Por su parte, les platico también que 7 civiles armados, 4 de ellos menores de edad, fueron detenidos en distintos operativos realizados al sur de la ciudad de Culiacán. Esto por fuerzas estatales y federales, donde además se aseguró un importante arsenal de más de mil cartuchos útiles y 2 vehículos con reporte de robo. Las acciones se desarrollaron en comunidades como Altamira y también el poblado La Mora, donde los elementos detectaron a civiles armados en vehículos que intentaron evadir a la autoridad. Dentro de ello, en un primer hecho, 3 personas, 2 de ellas menores, fueron interceptadas cuando estaban circulando lo que sería una camioneta robada y además también portaban fusiles de alto poder, incluida también una ametralladora, así como también chalecos balísticos y cientos de cartuchos. Posteriormente a ellos, amable auditorio, en la misma zona, otros 2 hombres fueron detenidos tras intentar huir a bordo de una camioneta sedán. Se les aseguraron armas cortas y municiones. En una tercera intervención, 2 menores más fueron captados luego de una persecución que estuvo terminando cuando un vehículo en el que viajaban pues estuvo saliendo del camino. En este caso, en el que le estaba comentando, también portaban fusiles y equipos tácticos, además de trasladarse en una unidad con reporte de robo. En total se decomisaron 8 armas de fuego, cargadores también, municiones de alto calibre y también equipo balístico. Tanto los detenidos como el asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que estará también continuando con las investigaciones correspondientes. Pues ahí está, amigos. De manera oportuna estuvieron apareciendo las autoridades para poder obtener esta detención de 7 personas en el sur de Culiacán. Pasando al sur, pero del estado, les platico que 2 osamentas humanas fueron localizadas la tarde del día de ayer en un canal pluvial en la orilla de la avenida Múnich, aproximadamente 1 kilómetro de fraccionamiento Pradera Dorada en Mazatlán. El macabro hallazgo fue realizado por trabajadores encargados de la limpieza del Libramiento Mazatlán, quienes, al retirar basura acumulada en las cunetas, descubrieron los restos humanos. Sí, escuche usted muy bien, imagínese que de pronto se encuentra ahí realizando limpieza y se encuentra con este hallazgo. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los esqueletos calzaba tenis negros con franjas blancas, presunta de la marca Adidas, así como calcetas negras Wilson. Además vestía short tipo Dickies con cinturón. En cuanto a la segunda osamenta, se informó que portaba pantalón de mezclilla y camisa de manga larga. A pesar del avanzado estado de descomposición, ambos cuerpos presentaban un elemento en común. Estaban vendados de cabeza, según los informes preliminares. Vaya susto que se estuvieron dando las personas que estuvieron encontrando este descubrimiento de osamentas. Por su parte, también el día de ayer se reportó un incendio de un domicilio en el sector Lomas de San Isidro, ubicado al sur de la capital sinaloense, generando movilización de cuerpos de emergencia. El hecho fue registrado alrededor de las 10:50 de la noche sobre la calle Pitayita, a un costado del Boulevard San Isidro y la avenida Manuel J. Cloutier. Bueno, hasta el momento se desconocen las causas del incendio, sin embargo, el domicilio resultó severamente afectado por las llamas, de acuerdo con los primeros reportes, donde vecinos estuvieron reportando al número de emergencia 911, lo que permitió una rápida intervención de las autoridades. A dicho hecho estuvieron acudiendo elementos del ejército mexicano, quienes brindaron apoyo en la zona, mientras que el cuerpo de bomberos de Culiacán, trabajaron para sofocar el incendio y evitar su propagación a viviendas cercanas. Afortunadamente no se estuvieron reportando personas lesionadas, registrando solamente daños materiales en la vivienda ya mencionada en dicho domicilio. Además, elementos federales y estatales aseguraron fusiles, cargadores y cartuchos luego de que civiles armados huyeran al detectar la presencia militar en la cofradía de la Loma.
Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales dejó como resultado el aseguramiento de armamento de alto poder en el municipio de Navolato, luego de que un grupo de civiles armados escapara al notar la presencia de las autoridades. Los hechos estuvieron ocurriendo en el poblado Cofradía de la Loma, donde personal del ejército mexicano estaba realizando recorridos de vigilancia cuando detectó pues a varios individuos portando armas largas. Al verse sorprendidos, los sujetos emprendieron la huida a bordo de motocicletas, lo que derivó en un despliegue táctico en la zona. Durante la inspección, les platico, amable auditorio, bueno, en el área se estuvieron encontrando elementos, dos fusiles tipo AK-47 calibre 7.62 por 39 milímetros, así como 8 cargadores, dos de ellos de disco, y un total de 130 cartuchos útiles del mismo calibre. El armamento fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que ya está iniciando las investigaciones correspondientes para poder determinar lo que sería la procedencia y posible vínculo con grupos delictivos que operan en la región. Por otro lado, les platico que un hombre identificado como Germán, con 34 años de edad y de oficio carrocero, resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos la tarde de ayer en la colonia Estela Ortiz de Toledo, al sur de la ciudad. Este atentado se registró entre las 18:30 y 18:50 horas sobre la calle Cruz Medina, entre las avenidas General Maximiliano Gómez y General Rosendo Rodríguez, frente a un taller de carrocería. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron a la víctima y estuvieron abriendo fuego en repetidas ocasiones hasta dejarlas tendidas en el lugar. Germán presentó múltiples impactos de bala en el brazo, tórax, abdomen y cráneo, por lo que fue auxiliado por familiares y trasladado de emergencias a un hospital donde su estado de salud, bueno, fue deportado como delicado. Cabe señalar que vecinos del sector estuvieron alertando a las autoridades a través del número de emergencia 911, acudiendo de manera inmediata el ejército mexicano, quienes aseguraron el área y localizaron varios casquillos percutidos en la zona. Continuando con este orden de idea, amable auditorio, bueno, vamos a platicar un poquito sobre una rápida intervención de fuerzas de seguridad y que estuvo permitiendo detener a un hombre que intentaba ingresar ilegalmente a una vivienda en la colonia Guadalupe Victoria en Culiacán. Un intento de allanamiento fue frustrado en el oriente de la capital sinaloense gracias a la oportuna denuncia ciudadana y la rápida reacción de elementos de seguridad, quienes lograron detener al presunto responsable en el lugar de los hechos. Este incidente, como decíamos, estuvo registrando en la colonia Guadalupe Victoria, donde personal del ejército mexicano estaba realizando recorridos de vigilancia cuando fue abordado por un vecino que alertó sobre un individuo que intentaba ingresar sin autorización a su domicilio. Tras recibir este reporte, los elementos se estuvieron trasladando de manera inmediata. Esto al sitio señalado, donde ubicaron al sospechoso aún en las inmediaciones del inmueble. El hombre fue interceptado y también esto está siendo detenido sin incidentes mayores, evitando así un posible delito. En el operativo, les platico, estuvieron participando elementos de la Policía Municipal de Culiacán, en coordinación también con corporaciones federales y estatales, quienes actuaron de manera conjunta para poder atender la situación y evitar que esto pasara a mayores. Bueno, ahí está, amigos, también hay que también, si ustedes miran algo que no sea bueno, que se les haga extraño, se le haga raro, hay que estar al pendiente también, ¿no? Por su parte, a unas horas de que la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, ovacionara a los policías municipales y exhortara a seguir capacitándose para proteger a las familias mazatlecas y turistas, dos elementos que realizaban patrullaje en bicicleta por el malecón fueron acusados públicamente de extorsión por visitantes originarios de Jalisco, específicamente de Guadalajara. Los hechos, de acuerdo con la parte afectada, estuvieron ocurriendo la noche del martes en la Avenida del Mar, a unos metros del monumento al pescador. Lorenzo Rodríguez y Kevin Zárate estuvieron narrando que luego de comprar 4 cervezas en una tienda de autoservicio que se ubica frente al edificio del Seguro Social, estuvieron cruzando la avenida para llegar al malecón. El plan, de acuerdo a ellos, era tomarse unos tragos de camino al departamento que están alquilando en la Perla del Pacífico, ya que el miércoles, el día de hoy, a primera hora, tendrían que regresar a casa tomando carretera hacia Jalisco.
Lorenzo Rodríguez, uno de los afectados, estuvo comentando que al destapar la primera cerveza fueron abordados por dos policías en bicicleta, a los cuales describió como uno de complexión robusta y el otro delgado, quienes le dijeron que estaban alterando el orden. Ellos estuvieron declarando lo siguiente: nos amenazaron con 36 horas de arresto y que si no le dábamos lo que excedían, pues iba a haber más represalias, que si no era eso iba a ser más en donde nos iban a llevar o que bien nos iban a subir a una patrulla y que no sabíamos a dónde nos iban a llevar. Eso fue lo que estuvo comentando el hombre que, bueno, al día de hoy es uno de los afectados. Además agregó que su cartera guardaba más de 3,000 pesos que había apartado para el pago de casetas y alimentos en el viaje de regreso. No le quedó otra alternativa que desembolsar los 2,000 pesos que le exigía el patrullero, pues su prioridad fue el retornar a casa donde tiene trabajo de carpintería por realizar. Expresaron que con esta desagradable experiencia difícilmente regresarían al puerto sinaloense, donde jamás imaginaron que por destapar una cerveza en el malecón fueran esposados y tratados como delincuentes, también amanizados, para entregar una extorsión, el cual, como decíamos, o como él estaba mencionando, fueron 2,000 pesos lo que estuvo desembolsando para poder evadir estos problemas. ¿Qué opina usted también? ¿Le ha pasado algo similar a usted? No solamente en Mazatlán, en algún lugar donde hayan acudido, no solamente en Sinaloa. Platíquenos, dejen en los comentarios. De momento, esto es todo lo que ha sucedido en las últimas horas. Los invitamos a que estén atentos con nosotros porque viene mayor información y bueno, también los invitamos a que se suscriban, dejen sus comentarios. Les saluda Josué Medina, que tengan buen día.